La espermatogénesis es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre, las espermatogonias, mediante mecanismos de mitosis y meiosis. Un espermatozoide es una célula ploide que constituye el gameto masculino. Esta se fusiona con el núcleo del gameto femenino, fenómeno que dará lugar posteriormente al embrión y al feto. Este se desarrolla en los testículos del hombre, es decir, las gónadas masculinas, y es el mecanismo de gametogénesis del hombre. Espermatogénesis. En esta fase se producen nuevos mecanismos de división celular que darán origen a las células haploides llamadas espermátidas, mediante procesos de meiosis. Esto ocurre durante dos etapas. Meiosis 1. Cada espermatocito primario diploide se divide en dos espermatocitos secundarios haploides. Meiosis 2. Los espermatocitos secundarios se dividen en dos espermátidas haploides, obteniendo así 4 células a partir de la primera. La ovogénesis es un proceso de formación de lo que conocemos como óvulo, es decir, de las células sexuales femeninas, desde la ovogonia hasta la creación del óvulo mismo. La ovogonia será explicada a continuación. Las ovagonias son células sexuales no diferenciadas. La mayoría de los óvulos maduros desaparecen antes de entrar a la pubertad, es decir, entre los 10 años y 12 años. Y solo una centena de estos lograrán llegar y madurar en los ovarios. En los ovarios, las ovagonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman óvulos maduros, capacitados para unirse a un espermatozoide en la fecundación. La ovogénesis es un proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, que necesitan pasar por una serie de fases para convertirse en un óvulo maduro para que pueda llegar a fecundarse. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Dentro de la fase 2, tenemos como resultado de la fase 1 el ovocito de primer orden, que pasa por la primera división meiótica y origina lo que es el ovocito de segundo orden y un primer glóbulo polar. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultante de la primera división entran a la segunda división meiótica. En el primer caso, el ovocito de segundo orden forma dos células llamadas ovátida u óvulo y un segundo glóbulo polar. En el segundo caso, el primer glóbulo polar se divide en dos células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. En cada división del material celular queda dividido en dos porciones diferentes y desiguales, constituyendo la porción menor, como podemos observar, son las más pequeñas y estas son las más grandes. Como decíamos, constituyendo la porción menor cantidad llamados como glóbulos polares, así se llaman los pequeños, que terminan desintegrándose y dando resultado y pasando a la fase 5. Fase 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. Como resultado de la ovogénesis tenemos un óvulo, es decir, un gameto funcional para que pueda ser realizada la fecundación. Como otras características tenemos la acumulación de más cantidad de material nutritivo que en la espermatogénesis. Otra característica es la producción de óvulos al tercer mes de gestación del embrión femenino.